¿Alguna vez has sentido que entiendes todo hasta que intentas entender a una mujer? No es casualidad. Durante siglos, la mente femenina ha sido descrita como compleja, profunda e incluso misteriosa. Pero detrás de las emociones, las decisiones y las palabras que a veces parecen contradictorias, existen patrones psicológicos muy poderosos que influyen en cómo perciben el mundo, las relaciones y el poder emocional. Hoy no hablaremos de mitos ni de estereotipos superficiales. Vamos a levantar el velo mental, el mind veil, para revelar 7 secretos psicológicos poco conocidos que explican comportamientos que muchas personas nunca logran comprender. Y cuando escuches el último, probablemente empezarás a ver las relaciones de una forma totalmente diferente. Imagina por un momento que 2 personas viven exactamente la misma situación, escuchan las mismas palabras, ven el mismo gesto, están en el mismo lugar y en el mismo momento. Sin embargo, cuando esa experiencia termina, cada uno recuerda algo completamente diferente. Uno puede pensar que todo fue normal, incluso positivo, mientras que el otro puede sentir que hubo distancia, frialdad o falta de interés. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo fue interpretado. Aquí es donde entra uno de los aspectos más profundos de la psicología humana, la percepción. Y cuando hablamos de relaciones y emociones, la percepción puede tener un impacto incluso más poderoso que la realidad misma. La mente humana no funciona como una cámara que graba los hechos tal cual ocurren, funciona más como un filtro complejo que interpreta, reorganiza y da significado a todo lo que sucede. Cada palabra que escuchamos, cada expresión facial que vemos, cada silencio que sentimos pasa por ese filtro invisible. Está formado por experiencias pasadas, emociones acumuladas, expectativas, valores personales y señales sociales aprendidas a lo largo de la vida. Por eso, 2 personas pueden escuchar la misma frase y reaccionar de formas totalmente opuestas. En muchas mujeres, este sistema de interpretación emocional suele estar especialmente afinado hacia las señales sociales. Esto no significa que piensen de manera irracional, como a veces se dice de forma simplista, sino que su mente suele prestar más atención a los matices emocionales de una interacción. El tono de voz, la energía detrás de las palabras, la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace. Todos estos detalles se convierten en información valiosa que ayuda a interpretar la situación. Piensa en algo muy cotidiano. Alguien dice, estoy bien. Es una frase simple, directa, pero dependiendo del tono, la mirada o el momento en que se dice, puede significar muchas cosas diferentes. Puede ser tranquilidad real, puede ser incomodidad, puede ser tristeza disimulada, o incluso molestia. Muchas personas escuchan la frase y se quedan con su significado literal. Otras, en cambio, perciben los cambios sutiles en la emoción que acompaña esas palabras. Esta sensibilidad hacia las señales emocionales crea una especie de radar social. Es una capacidad para observar detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Un cambio mínimo en la forma de hablar, una pausa extra en una conversación, o una mirada que dura un segundo más de lo habitual puede activar preguntas internas. ¿Qué significa esto? ¿Hay algo que no se está diciendo? ¿Cambió algo en la dinámica? Lo interesante es que este proceso ocurre de forma casi automática. No es que alguien esté analizando cada segundo de manera consciente. El cerebro humano está diseñado para buscar patrones constantemente. Detecta inconsistencias, cambios de comportamiento y pequeñas señales que podrían indicar algo importante en el ambiente social. En las relaciones humanas, estas señales suelen estar conectadas con algo fundamental, la seguridad emocional. A lo largo de la historia evolutiva, la capacidad de interpretar emociones y comportamientos ha sido esencial para mantener vínculos sociales fuertes. Entender si alguien es confiable, si está comprometido o si está distante puede influir directamente en la estabilidad de una relación. Por eso, cuando se habla de comunicación entre personas, muchas veces se comete un error muy común. Se piensa que la comunicación consiste solo en palabras. Sin embargo, en realidad las palabras son solo una parte del mensaje. El lenguaje corporal, el tono de voz, el contexto emocional y las acciones que acompañan esas palabras tienen un peso enorme en cómo se interpreta lo que alguien dice. En muchas interacciones,
El problema no es que las personas digan algo incorrecto, el problema es que el mensaje emocional detrás de esas palabras no coincide con lo que se espera o con lo que se percibe. Alguien puede decir algo amable, pero si lo dice con distracción o frialdad, el mensaje emocional que llega puede ser completamente distinto. Aquí aparece otra característica interesante de la percepción emocional, la coherencia. El cerebro humano busca consistencia entre palabras y acciones. Cuando alguien dice una cosa pero su comportamiento sugiere otra, se genera una sensación de duda. Esa duda puede provocar preguntas internas como, ¿qué está pasando realmente? ¿Debería confiar en lo que escucho o en lo que veo? En muchos casos, la mente tiende a confiar más en las señales emocionales que en las palabras literales. Esto ocurre porque el lenguaje corporal y el tono suelen ser más difíciles de controlar de forma consciente. Por esa razón, el cerebro interpreta esas señales como más auténticas. Este proceso explica por qué un pequeño detalle puede cambiar completamente la interpretación de una interacción. Un mensaje corto, una respuesta tardía, o un gesto de distracción pueden activar interpretaciones emocionales que no estaban presentes antes. No necesariamente porque haya un problema real, sino porque el cerebro está intentando completar la información que falta. La percepción también está profundamente influenciada por las experiencias pasadas. Cada persona construye su forma de interpretar el mundo a partir de lo que ha vivido. Si alguien ha tenido experiencias donde la falta de atención significaba desinterés, es probable que en el futuro sea más sensible a ese tipo de señales. Si alguien ha aprendido que ciertos comportamientos indican compromiso o cuidado, buscará esas señales para sentirse seguro. Esto significa que en cualquier relación no solo interactúan dos personas en el presente, también interactúan sus historias, sus recuerdos y las interpretaciones que han construido a lo largo del tiempo. Cada experiencia pasada añade una capa más al filtro con el que se percibe la realidad. Otro elemento importante es la atención a los detalles emocionales. Mientras algunas personas se enfocan más en hechos concretos que se dijo exactamente, qué ocurrió de manera literal, otras prestan más atención a cómo se sintió la interacción, el ambiente emocional, la energía del momento, el nivel de cercanía o distancia que se percibió. Esa diferencia de enfoque puede generar malentendidos. Una persona puede pensar, no dije nada malo, todo fue normal, mientras que la otra puede sentir que algo cambió en la dinámica emocional, aunque no pueda señalar una frase específica. En ese punto es donde muchas conversaciones se vuelven confusas. Uno habla desde los hechos, el otro habla desde la percepción emocional de esos hechos, y ambos creen tener razón, porque desde su perspectiva realmente la tienen. Sin embargo, comprender este fenómeno cambia completamente la forma en que vemos las relaciones. Significa que entender a alguien no consiste solo en escuchar sus palabras, sino en comprender cómo interpreta las experiencias y qué emociones están presentes en ese proceso. La percepción emocional también está conectada con algo muy poderoso, la intuición social. La intuición no es magia ni un sexto sentido inexplicable. Es el resultado de miles de pequeñas observaciones que el cerebro ha almacenado a lo largo del tiempo. Cuando el cerebro detecta patrones similares a experiencias pasadas, genera una sensación inmediata sobre la situación. Por eso, a veces alguien puede decir, siento que algo está raro, incluso cuando no puede explicar exactamente qué es. El cerebro ha notado pequeñas señales que coinciden con patrones anteriores y está enviando una alerta emocional. Este tipo de procesamiento rápido es extremadamente útil en entornos sociales complejos. Permite adaptarse rápidamente a cambios en la dinámica de una interacción. También ayuda a proteger las relaciones importantes detectando posibles problemas antes de que se vuelvan evidentes. Pero también puede generar interpretaciones equivocadas cuando la información es incompleta. El cerebro odia los vacíos de información. Cuando no tiene suficientes datos, intenta llenar los espacios utilizando experiencias pasadas o suposiciones. Y en ese proceso, a veces puede interpretar algo neutral como negativo o algo ambiguo como una señal clara. Por eso, la claridad emocional en la comunicación es tan importante. Cuando las personas expresan sus intenciones, emociones y pensamientos de forma abierta,
reducen el espacio para interpretaciones incorrectas. Cuanta menos información ambigua existe, menos necesita el cerebro completar los espacios con suposiciones. Sin embargo, en la vida real muchas interacciones están llenas de ambigüedad. Las personas están ocupadas, distraídas, estresadas o simplemente no piensan en cómo pueden ser interpretadas sus acciones. Lo que para uno es un detalle insignificante, para otro puede ser una señal importante. Esto no significa que alguien esté exagerando o imaginando cosas. Significa simplemente que su sistema de percepción está buscando significado en las señales sociales, algo que todos los seres humanos hacen en mayor o menor medida. Cuando se entiende este mecanismo, algo interesante ocurre. En lugar de preguntarse constantemente, ¿qué dije mal? O, ¿por qué reaccionó así? La pregunta cambia a algo más profundo: ¿cómo fue percibida esta interacción? Esa pequeña diferencia de perspectiva puede transformar completamente la forma en que se manejan las relaciones. Porque al final, en el mundo emocional, la percepción crea la experiencia. Si alguien percibe interés, cercanía y coherencia, la relación se siente segura y positiva. Si percibe distancia, contradicción o falta de atención, la experiencia emocional cambia, incluso si la realidad objetiva no era tan extrema. Por eso las interacciones más fuertes emocionalmente no son necesariamente las más perfectas o las más calculadas. Son aquellas donde las señales emocionales son claras, consistentes y auténticas. Donde lo que se dice, lo que se hace y lo que se siente parecen estar alineados. Cuando existe esa coherencia, el cerebro deja de buscar señales ocultas o contradicciones. La mente se relaja porque la información que recibe es estable y fácil de interpretar. Y ahí es donde aparece una de las lecciones más interesantes de todo este tema. En las relaciones humanas, entender la percepción emocional de la otra persona es muchas veces más importante que intentar controlar cada palabra o cada acción. Porque las palabras se olvidan rápidamente. Pero la sensación emocional que una interacción deja puede quedarse en la memoria durante mucho tiempo. Cuando alguien aprende a reconocer el papel de la percepción en las relaciones, empieza a notar algo sorprendente. Muchas situaciones que antes parecían confusas o impredecibles empiezan a tener sentido. No porque exista una fórmula secreta para entender a las personas, sino porque se empieza a observar la dinámica emocional que ocurre debajo de la superficie de las conversaciones. Y en ese momento, algo cambia. La comunicación deja de ser solo un intercambio de palabras, se convierte en un intercambio de experiencias emocionales, percepciones y significados. Ahí es donde realmente comienza la comprensión profunda entre las personas. Porque cuando entiendes cómo alguien percibe el mundo, empiezas a entender también cómo se siente dentro de él. En muchas interacciones humanas ocurre algo curioso que rara vez se menciona de forma directa. Las conversaciones no siempre son solo intercambios de información. A menudo también son espacios donde, de manera sutil y casi inconsciente, las personas observan, analizan y evalúan el comportamiento del otro. No se trata de un examen formal ni de una estrategia consciente en la mayoría de los casos. Es un proceso natural del cerebro humano que busca entender quién es la persona que tiene enfrente y qué tan confiable, estable o coherente puede ser en diferentes situaciones. En el contexto de las relaciones emocionales, este proceso puede tomar la forma de pequeñas tensiones, preguntas inesperadas, comentarios provocadores o situaciones ambiguas. A simple vista, estos momentos pueden parecer discusiones innecesarias o cambios de humor repentinos. Sin embargo, muchas veces cumplen una función psicológica más profunda: revelar cómo reacciona alguien cuando la interacción deja de ser perfectamente cómoda. Los seres humanos, en general, pueden mostrar su mejor versión cuando todo está tranquilo, cuando la conversación es agradable, cuando nadie se siente desafiado y cuando la situación es completamente predecible. En esos momentos es fácil ser amable, relajado y agradable. Pero la verdadera naturaleza del carácter suele aparecer cuando algo cambia ligeramente en la dinámica. Una pregunta incómoda, un comentario inesperado o una pequeña diferencia de opinión puede actuar como una especie de lupa emocional. De repente,
La conversación ya no es solo sobre el tema que se está discutiendo. También se convierte en una observación silenciosa de cómo cada persona maneja la presión emocional del momento. Esto no significa que alguien esté manipulando deliberadamente la situación. Muchas veces ocurre de manera totalmente inconsciente. El cerebro humano está diseñado para buscar señales de estabilidad y seguridad en las personas cercanas, especialmente cuando se trata de relaciones que pueden volverse importantes o significativas. Por ejemplo, imagina una conversación donde todo fluye con normalidad, las risas aparecen con facilidad, los temas son ligeros y el ambiente es cómodo. En ese contexto, es muy difícil distinguir entre alguien que tiene verdadera confianza en sí mismo y alguien que simplemente está actuando de forma agradable para mantener la conversación. Sin embargo, si en medio de esa interacción aparece un pequeño desafío o una broma que cuestiona algo, una opinión contraria o una observación inesperada, la reacción puede revelar mucho más que cualquier palabra. Algunas personas se mantienen tranquilas, responden con humor o curiosidad. Otras reaccionan con incomodidad, defensividad o frustración. El punto importante aquí no es quién tiene razón en la conversación. Lo importante es la señal emocional que transmite la reacción. La calma suele comunicar seguridad, la coherencia transmite estabilidad, y la capacidad de mantener una actitud relajada bajo presión suele percibirse como una señal de fortaleza emocional. Esto explica por qué, en algunas interacciones, pueden aparecer comentarios que parecen diseñados para provocar una reacción. A veces pueden ser bromas ligeramente provocadoras, otras veces pueden ser observaciones que ponen a prueba la seguridad de alguien en sus propias ideas o decisiones. Desde fuera, estas situaciones pueden parecer conflictos innecesarios, pero en muchos casos funcionan como pequeños experimentos sociales, momentos donde el cerebro intenta obtener más información sobre la persona con la que está interactuando. La psicología social ha estudiado durante décadas cómo los seres humanos evalúan a los demás en contextos sociales. Una de las conclusiones más interesantes es que la estabilidad emocional suele ser una de las características más valoradas en cualquier relación. La capacidad de manejar situaciones tensas sin perder completamente el control transmite una sensación de confianza. Esto no significa que alguien tenga que ser perfecto o imperturbable. De hecho, las reacciones humanas naturales son completamente normales. Pero cuando una persona puede mantener una actitud equilibrada incluso cuando aparece una pequeña provocación o desacuerdo, el mensaje que se transmite es poderoso. Comunica que esa persona tiene control sobre sus emociones, que no depende completamente de la aprobación externa para sentirse seguro, y que puede manejar situaciones sociales complejas sin reaccionar de forma impulsiva. Desde el punto de vista psicológico, esto es muy importante porque las relaciones a largo plazo inevitablemente incluyen momentos de tensión. Ninguna conexión humana es perfecta todo el tiempo. Por eso, el cerebro busca señales tempranas que indiquen cómo alguien podría reaccionar en momentos menos ideales. Las llamadas pruebas emocionales muchas veces aparecen como pequeñas situaciones donde la otra persona observa cómo manejas algo inesperado. No se trata de ganar una discusión o demostrar que alguien está equivocado. Se trata más bien de observar la energía emocional que alguien proyecta cuando las cosas no son completamente suaves. Por ejemplo, una broma ligera puede convertirse en un momento de observación. Si alguien responde con humor y confianza, la interacción suele mantenerse ligera. Si alguien reacciona con enojo o incomodidad excesiva, la dinámica puede cambiar inmediatamente. El cerebro humano registra esas reacciones muy rápidamente, incluso si nadie habla de ello de forma explícita. La percepción emocional de la interacción cambia. Otra forma en que estas dinámicas aparecen es a través de desacuerdos pequeños. Dos personas pueden tener opiniones diferentes sobre algo trivial. La forma en que manejan ese desacuerdo puede decir mucho más que el tema en sí. Algunas personas ven el desacuerdo como una amenaza, otras lo ven simplemente como una diferencia natural entre dos individuos. Cuando alguien puede mantener una conversación tranquila incluso cuando las opiniones no coinciden, transmite un mensaje claro: su identidad no se siente amenazada por la diferencia.
Ese tipo de seguridad suele resultar muy atractivo en contextos sociales porque indica que la persona tiene una base emocional estable. También existe otro elemento importante en estas interacciones: la autenticidad. Cuando alguien intenta demasiado agradar, evitar cualquier tensión o decir siempre lo que cree que el otro quiere escuchar, la conversación puede sentirse artificial. En cambio, cuando alguien puede expresar sus pensamientos de forma honesta y al mismo tiempo mantener respeto y calma, la interacción se siente más real. Esa autenticidad crea una sensación de confianza que es difícil de replicar mediante estrategias superficiales. Esto no significa que las personas deban buscar conflictos o provocar discusiones. La idea no es crear tensión innecesaria, más bien se trata de entender que pequeñas tensiones naturales en una conversación pueden revelar aspectos importantes del carácter de cada persona. En muchos casos, lo que realmente se observa no es la respuesta específica a una pregunta o comentario, sino la actitud general. La persona se pone a la defensiva inmediatamente, se toma el comentario con humor, puede responder con tranquilidad o curiosidad. Cada una de esas reacciones transmite información sobre cómo maneja las emociones y la presión social. Otra razón por la cual estas dinámicas aparecen en las relaciones es porque el cerebro humano busca consistencia. Cuando alguien dice que es seguro de sí mismo, confiable o tranquilo, el cerebro naturalmente quiere confirmar si ese mensaje coincide con el comportamiento real. Las pequeñas situaciones de tensión crean oportunidades para observar esa consistencia. Si alguien afirma tener confianza pero pierde completamente la calma ante un comentario menor, el cerebro registra esa contradicción. Por el contrario, cuando las palabras y las reacciones emocionales están alineadas, se crea una sensación de coherencia que fortalece la percepción positiva. También es importante entender que este proceso ocurre en ambas direcciones. No solo una persona observa al otro. Ambos están constantemente evaluando señales sociales. Ambos están tratando de entender con quién están interactuando y qué tipo de relación podría desarrollarse. Esto significa que la interacción es un sistema dinámico donde cada reacción influye en la siguiente. Una respuesta tranquila puede reducir la tensión. Una reacción defensiva puede aumentarla. Un comentario humorístico puede cambiar completamente el tono de la conversación. Con el tiempo, estas pequeñas observaciones se acumulan y forman una impresión más clara del carácter de la otra persona. Por eso, muchas relaciones no se definen únicamente por grandes momentos dramáticos. Se definen por cientos de pequeñas interacciones donde las personas muestran quiénes son cuando la situación cambia ligeramente. La forma en que alguien maneja un comentario inesperado, una diferencia de opinión o una broma ligera puede parecer insignificante en el momento, pero esas reacciones contribuyen a construir la percepción emocional que la otra persona tendrá con el tiempo. Cuando alguien entiende este proceso, también empieza a darse cuenta de algo interesante. No se trata de memorizar respuestas perfectas o desarrollar estrategias para ganar conversaciones. Las personas son extremadamente buenas detectando comportamientos artificiales o calculados. Lo que realmente crea una impresión fuerte es la combinación de autenticidad, calma y coherencia. Cuando alguien se siente cómodo siendo quien es, incluso cuando aparece una pequeña tensión en la conversación, esa energía se percibe de forma natural. Y esa percepción tiene un efecto poderoso en cómo se desarrolla la dinámica entre dos personas. Porque al final, las llamadas pruebas emocionales no buscan una respuesta perfecta. No buscan argumentos brillantes ni frases ingeniosas. Lo que revelan es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Revelan quién eres cuando la interacción deja de ser completamente cómoda. Revelan cómo manejas la presión emocional, aunque sea mínima. Revelan si tu tranquilidad depende de que todo salga exactamente como esperabas, o si puedes adaptarte con confianza a lo inesperado. Y cuando alguien demuestra que puede mantener su equilibrio incluso en esos pequeños momentos de incertidumbre, la percepción cambia de inmediato. La conversación deja de ser solo un intercambio de palabras, se convierte en una señal clara de carácter. Porque en el fondo, lo que muchas personas buscan en cualquier relación no es perfección, es estabilidad emocional. Y a veces,
Una simple reacción tranquila en el momento adecuado comunica más sobre esa estabilidad que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. La atracción humana es uno de los fenómenos psicológicos más fascinantes y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de explicar completamente. Durante mucho tiempo las personas han intentado reducirla a fórmulas simples: apariencia, estatus, palabras correctas o comportamientos específicos. Sin embargo, cuando se observa con atención cómo se forman realmente las conexiones emocionales entre las personas, queda claro que la atracción rara vez sigue una lógica estrictamente racional. Muchas veces surge de dinámicas invisibles que ocurren a nivel emocional y psicológico mucho antes de que alguien sea plenamente consciente de ellas. Cuando dos personas se conocen, sus cerebros comienzan inmediatamente a procesar información a una velocidad increíble. En cuestión de segundos, se analizan expresiones faciales, tono de voz, postura corporal, ritmo de la conversación y decenas de otras señales sutiles. Este proceso no es consciente en la mayoría de los casos. El cerebro humano está diseñado para evaluar rápidamente si alguien parece interesante, confiable, seguro o compatible desde un punto de vista emocional. Uno de los factores más poderosos en este proceso es la sensación de energía emocional que alguien proyecta. No se trata solo de lo que dice una persona, sino de cómo se siente su presencia. Algunas personas transmiten tranquilidad y estabilidad, otras transmiten entusiasmo y curiosidad, algunas irradian seguridad silenciosa sin necesidad de hablar demasiado. Esa energía emocional influye profundamente en cómo se percibe la interacción. En muchas ocasiones, las personas cometen el error de pensar que la atracción se construye intentando agradar constantemente al otro. Se esfuerzan por decir siempre lo correcto, por evitar cualquier desacuerdo y por adaptarse completamente a lo que creen que la otra persona espera. Aunque esta estrategia puede parecer lógica, en la práctica a menudo tiene el efecto contrario. Cuando alguien intenta agradar demasiado, la interacción puede empezar a sentirse predecible o incluso artificial. El cerebro humano detecta rápidamente cuando alguien está intentando controlar demasiado la impresión que produce. Y cuando eso ocurre, la conversación pierde algo esencial: la sensación de autenticidad. La autenticidad es uno de los elementos más atractivos en cualquier interacción humana. Cuando alguien se muestra cómodo con su propia personalidad, con sus opiniones y con su forma de ver el mundo, transmite una sensación de estabilidad interna. No parece depender completamente de la aprobación externa para sentirse seguro. Esa independencia emocional genera curiosidad y respeto. Otro elemento que influye profundamente en la atracción es el misterio psicológico. Esto no significa actuar de manera distante o crear confusión deliberadamente. Se refiere más bien al hecho de que el cerebro humano se siente naturalmente atraído por aquello que no es completamente predecible. Cuando todo sobre una persona se revela inmediatamente, la mente deja de sentir curiosidad. Pero cuando hay capas de personalidad que se descubren gradualmente, la interacción mantiene una sensación de descubrimiento constante. La curiosidad es una fuerza muy poderosa en las relaciones humanas. Cuando alguien siente que todavía hay aspectos interesantes por conocer en la otra persona, la mente permanece involucrada en la interacción. Esto crea conversaciones más profundas, preguntas más genuinas y un interés emocional que se desarrolla con el tiempo. Además del misterio y la autenticidad, existe otro factor fundamental en la atracción emocional: la dirección personal. Las personas que tienen metas, intereses y una vida propia bien definida suelen generar una impresión mucho más fuerte que aquellas que parecen girar completamente alrededor de la aprobación de los demás. Cuando alguien tiene pasión por algo, un proyecto, una idea, un objetivo personal, esa energía se vuelve visible en la forma en que habla, en cómo organiza su tiempo y en la manera en que enfrenta los desafíos. Esa sensación de propósito crea una presencia que muchas personas perciben como inspiradora. La razón psicológica detrás de esto es bastante interesante. El cerebro humano asocia la dirección y la determinación con estabilidad y capacidad de adaptación. Cuando alguien parece saber hacia dónde se dirige en la vida, transmite la impresión de que puede manejar las dificultades y mantener el equilibrio incluso en situaciones complicadas. También existe otro componente importante:
Los límites personales. En cualquier relación saludable, cada persona necesita mantener su identidad individual. Cuando alguien es capaz de expresar lo que le gusta, lo que no le gusta y cuáles son sus valores personales, crea una base clara para la interacción. Los límites no son barreras destinadas a alejar a los demás. En realidad, son señales que muestran respeto por uno mismo y por la relación. Cuando dos personas entienden dónde están los límites emocionales y personales del otro, la interacción se vuelve más clara y más equilibrada. Curiosamente, la ausencia total de límites puede generar el efecto contrario al que muchas personas esperan. Si alguien acepta absolutamente todo, cambia constantemente su comportamiento para agradar y nunca expresa sus propias preferencias, la relación puede perder equilibrio. El cerebro humano interpreta esa falta de límites como una señal de inseguridad o dependencia emocional. Por el contrario, cuando alguien puede mantener sus valores y su identidad incluso dentro de una relación cercana, proyecta una sensación de estabilidad. Esa estabilidad crea confianza, porque indica que la persona no perderá completamente su sentido de sí misma con el tiempo. Otro aspecto fascinante de la atracción emocional es la importancia del equilibrio entre cercanía e independencia. Las relaciones más dinámicas suelen ser aquellas donde ambas personas disfrutan del tiempo compartido pero también mantienen espacios individuales para sus propias actividades, amistades y proyectos. Este equilibrio mantiene la relación fresca y evita que se vuelva monótona o predecible. Cuando cada persona continúa creciendo individualmente, siempre hay nuevas experiencias, ideas y perspectivas que compartir. La psicología también ha demostrado que las emociones intensas tienden a fortalecer la memoria. Esto significa que los momentos que generan sorpresa, entusiasmo, curiosidad o incluso pequeños desafíos emocionales suelen quedarse más tiempo en la mente. Por esa razón, las interacciones que incluyen variedad emocional suelen ser más memorables. Conversaciones que mezclan humor, reflexión, historias personales y momentos espontáneos crean una experiencia mucho más rica que aquellas que siguen un patrón completamente uniforme. La sorpresa también juega un papel importante. No necesariamente grandes sorpresas dramáticas, sino pequeños momentos inesperados que rompen la rutina de la interacción. Puede ser una idea interesante, una perspectiva diferente o simplemente una reacción creativa en una conversación. Cuando el cerebro encuentra algo inesperado pero positivo, libera neurotransmisores asociados con la curiosidad y el placer. Esto refuerza la sensación de interés hacia la persona que generó esa experiencia. Sin embargo, quizás uno de los factores más profundos en la atracción emocional es la coherencia entre quién es una persona y cómo se comporta. Cuando alguien actúa de manera consistente con sus valores, sus palabras y sus emociones, transmite autenticidad. La coherencia crea confianza porque reduce la incertidumbre. Las personas saben qué esperar, no en el sentido de que todo sea predecible, sino en el sentido de que las acciones de esa persona reflejan realmente quién es. Esta autenticidad también permite que la relación evolucione de manera natural. No hay necesidad de mantener una imagen artificial o de actuar constantemente para cumplir expectativas imaginarias. Con el tiempo, esa naturalidad crea un ambiente donde ambas personas pueden relajarse emocionalmente. No necesitan analizar cada palabra o cada gesto porque la interacción se siente genuina. También es importante recordar que la atracción emocional no es un fenómeno estático. Cambia y evoluciona con el tiempo. Lo que inicialmente puede comenzar como curiosidad o interés superficial puede transformarse en una conexión más profunda a medida que las personas comparten experiencias, desafíos y momentos significativos. Las relaciones que perduran suelen ser aquellas donde la atracción inicial se combina con respeto, comunicación y crecimiento mutuo. No se basan únicamente en la emoción del principio, sino en la capacidad de construir algo más complejo y significativo con el tiempo. Cuando se observa todo este proceso desde una perspectiva psicológica más amplia, queda claro que la atracción no se trata simplemente de impresionar a alguien. Se trata de crear una experiencia emocional donde ambas personas puedan sentirse curiosas, respetadas, comprendidas y estimuladas intelectualmente. Las palabras pueden iniciar una conversación,
pero son las emociones y las experiencias compartidas las que realmente construyen la conexión. Por eso, las personas que generan mayor atracción emocional no son necesariamente las que intentan seguir un guión perfecto o aplicar técnicas específicas. Son aquellas que viven sus vidas con autenticidad, mantienen su curiosidad por el mundo y permiten que sus interacciones reflejen quiénes son realmente. Cuando alguien posee esa combinación de autenticidad, dirección personal, curiosidad y estabilidad emocional, ocurre algo interesante. Las conversaciones fluyen con mayor naturalidad, las interacciones se sienten más dinámicas y la relación tiene espacio para desarrollarse de manera orgánica. En ese punto, la atracción deja de ser un misterio imposible de comprender y se convierte en el resultado natural de dos personas que comparten energía, curiosidad y experiencias de manera genuina. Y quizás la idea más importante de todas es esta: las conexiones humanas más fuertes no se crean intentando ser alguien diferente para impresionar a los demás. Se crean cuando alguien tiene la confianza suficiente para mostrarse tal como es, mientras continúa creciendo, aprendiendo y explorando el mundo que lo rodea. Esa combinación de autenticidad y evolución constante es lo que mantiene viva la chispa emocional que hace que las relaciones humanas sean tan complejas, tan impredecibles y, al mismo tiempo, tan profundamente significativas.